Buenas tardes, Hilda, ¿cómo te va todo? Buenas tardes, Ismael, por allí. Gracias por la invitación. Bien, hoy tenemos con nosotros a Hilda E. Lozano, que es una arquitecta colombiana sentada en Navarra, España, que a punto de cumplir los 54 años decidió que su vida debía estar enfocada a la creación de obras literarias construidas con palabras en vez de aquellas hechas de hormigón. Y desde entonces han pasado casi 12 años escribiendo y ahora nos presenta Antón y las Pantaleón, el influjo del amor. Es una novela y quisiera que me hablaras de ella, es decir, la trama, cómo funciona, pero cómo nació. Háblame de eso, pues, Hilda. Sí, gracias, Ismael. Mira, la trama se desarrolla a principios del siglo XX, cuando no existían carreteras a nivel interior en Colombia, y se ubica principalmente los escenarios en los puertos de Barranquilla hasta el interior, en una zona que se llama Girardot, pero se denomina la ciudad de las acacias. Como todas las ciudades en Colombia tienen un determinado nombre. Entonces Barranquilla, la Arenosa, y Girardot, la ciudad de las acacias. Allí nace la historia. Es prácticamente dos trilladores del interior, eh, prominentes, adinerados, cada uno pues muy amigos, y uno de ellos tiene un hijo que se llama Antón y el otro tiene unas gemelas que se llaman Guillermina y Josefina. Dos gemelas con caracteres totalmente disímiles. Josefina es una chica tenaz, obstinada, caprichosa y ensimismada, dispuesta a vivir los deseos de la juventud con rebeldía y contumacia. Y Guillermina, totalmente opuesta, es en esencia la antítesis de su hermana, sencilla, modesta, pero con un carácter y vocación que se destaca en las manualidades, la actividad literaria y el servicio social. Ahí nace realmente la historia, y las dos se enamoran de Antón. Es una narración descrita con mucha jocosidad y para entretener principalmente al público. Es mi debut literario. Entonces, y ellas se peleaban entre sí por Antón. No, ellas no llegan a pelearse por Antón, porque Guillermina es tan prudente que prefiere ver de lejos y sufrir mientras tanto, viendo que su hermana está enamorada, no sé si de forma caprichosa, no quiero decir si de forma caprichosa o no, porque eso lo tiene que descubrir el lector, de Antón. Entonces ella prefiere callar. Desafortunadamente o por fortuna, su padre tiene que mandar obligadamente a Antón desde el interior a la costa atlántica a llevar su filial, que está a punto de quebrar por mal manejo de quien delegó él su filial. Entonces, Antón, estando en la costa atlántica, se le crea la confusión de sus sentimientos, porque cuando se despide de Guillermina nota en su mirada una tristeza que él no había notado hasta ahora, porque él se había dedicado prácticamente a atender a Josefina. Entonces él le crea ahí la confusión. ¿Y qué pasa? Que Antón madura, es un chico muy joven que va madurando en la costa atlántica, no solamente en la parte sentimental, sino en la parte física. Entonces le ocurren una serie de cosas y de responsabilidades que tiene que asumir en la costa atlántica, que lo hacen madurar en todos los aspectos, y al regresar a su terruño, al interior, entonces se empieza a crear una serie de confusiones con el antagonista, que es Agustín. Agustín es un primo lejano de su padre, del padre Pantaleón, de las gemelas, que se enamora de casualidad también de Guillermina. Entonces la trama gira alrededor de todo eso, y de todo ese conflicto de amores, de sentimientos, de incógnitas que finalmente se tienen que despejar de una forma sorprendente, digámoslo así. Y en medio de todo, Josefina crea tantos ambientes y cosas tan inverosímiles, que al mismo tiempo tiene la narración un tinte muy jocoso con todo lo que ella se inventa, y ahí se desarrolla la trama.
Entonces, esta es una trama de amor o romance. De amor, de romance, de jocosidad, de cosas mágicas en medio de todo. Guillermina tiene un don con las masas madres del horno de Agustín, porque Agustín llega a colocar una panadería en el interior. Y con su actitud a Guillermina la llevan sin querer a propiciar fenómenos sobrenaturales increíbles. Entonces, no solamente por lo que le pasa con Antón, sino por una serie de circunstancias que tampoco quiero desvelarlas por ahora, quiero mejor que el lector las vaya descubriendo a medida que va adentrándose en la narración. Y óyeme, ¿cómo fue que te decidiste a empezar a escribir hace un poco más de una década? Mira, eso es muy buena pregunta. Yo no sabía que tenía el don de escribir. Una persona muy allegada a mí lo descubrió, porque pues en las obras que yo llevaba más de 30 años construyendo a raso, escribía todos los acontecimientos que me pasaban en las obras. Entonces esa persona me dijo, ¿por qué no te dedicas a escribir, que te veo que anotas hasta el más mínimo detalle de todo? Empecé así, llegó la burbuja inmobiliaria aquí en España, porque también he construido los dos continentes, en Colombia y en España. Entonces llegó la burbuja inmobiliaria, se acabaron las obras y decidí empezar a escribir, y desde ese tiempo llevo enclaustrada escribiendo casi todos los días. Pero durante ese transcurso de los años, ¿qué pasó? Se me ocurrió la loca idea de unir la literatura con la música y la pintura. Entonces empecé construyendo una saga familiar muy larga, que aún no he terminado la segunda entrega, y por eso no la he querido lanzar primero, Antón, antes que la saga. Convoqué un concurso internacional para pintores y para compositores. Entonces se presentaron varios pintores y lo ganó. La trama se desarrolla en un sitio que se llama el Valle del Cauca, y une los dos continentes, porque los personajes nacen en Italia y se desplazan luego al Valle del Cauca, que queda en Sudamérica, más exactamente al sur de Colombia. Entonces, con uno de los capítulos que le di a conocer a los pintores, quise darle vida, plasmarlo en una pintura, y resultaron 63 escenas de la saga, con una pintora que se ganó el concurso, y justamente es una pintora destacada del Valle del Cauca. Y esa pintora, entre la pintora y yo, le dimos vida a los personajes y a las escenas de la saga. Luego vino los compositores, y también me gustó mucho un compositor de Barranquilla, y que quise trabajar con él las emociones mismas de los personajes. ¿Para qué? Para aplicarlos al audiolibro, con una banda, que tuviera el audiolibro una banda sonora propia. Entonces ahí uní las tres artes de la letra, las tres artes, entonces la literatura, la música y la pintura. Y para mí ha sido una experiencia increíble, porque quise con la pintora darle vida a esos personajes a través de las acuarelas, y hacer los guiones previamente, y luego con el compositor hacer una serie de emociones de cada uno de los personajes, y que él compusiera, lógicamente que todos tuvieron que leer el libro, y de acuerdo con eso pudiera componer esos temas emocionales de la banda sonora. Después llegamos a la conclusión que debíamos hacer dos temas principales con un tenor. Entonces también convocamos a un tenor, y le hemos dado, en este momento tenemos la maqueta ya construida con la voz del tenor, adaptada a la banda sonora de esa saga familiar. Entonces quiero darle a conocer al mundo estos 12 años que he estado prácticamente enclaustrada, ajena a la vida social, dedicada solamente a desarrollar este gran proyecto con Antón y las Pantaleón como debut antes de la saga. O sea, Antón y las Pantaleón es un libro. Es un libro. Antón y las Pantaleón es un libro, es una novela. Pero si has podido
ver la promoción del tráiler en una pequeña cantidad. También he aplicado la unión de la literatura con la música y con la pintura, porque el tráiler está aplicado exactamente a la novela, donde se muestran las ilustraciones de varias de las escenas. Están las gemelas, está Antón en el interior, Antón en la costa atlántica, las gemelas despidiéndose de Antón en esos buques de vapor. Y también la composición del tráiler es también una banda sonora adaptada a esa novela. Y ahí es como yo me he logrado introducir, digamos, soy una escritora que ha tocado la literatura con la música y la pintura, básicamente. Es un trabajo muy arduo, que no todos los escritores, hasta ahora pues no he conocido un escritor que se meta a unir esas tres modalidades de las artes, pero yo sí me he arriesgado a hacerlo y espero pues poder mostrarlo al mundo con toda esta experiencia que me ha llevado a este gran proyecto, y que es muy difícil de desarrollar, pero lo estoy logrando. Déjeme hacerte una pregunta. Dentro del libro están colocadas, las imágenes de esas que tú me hablas. La de Antón no, pero la de la saga familiar sí aspiro a poder colocarlas a color, todas las acuarelas, porque es muy bonito ha sido muy bonito trabajar con un diseñador gráfico y una pintora de la mano diciéndole, no, mira, yo me he imaginado a Dorian con este físico, con estos ojos, con estas características. A Catalina tuvimos que buscar los vestidos de esa época, las facciones de cómo me había imaginado yo a Catalina, que es la abuela de Dorian, y cada uno de los personajes que componían esas escenas. Y la composición musical también, el compositor tuvo que leer el libro, hicimos gráficas emocionales de todos los sentimientos de cada uno de los personajes, y también va a llevar el audiolibro 307 efectos binaurales. ¿Qué son esos efectos binaurales? Que la persona que escuche el audiolibro pueda sentir como si estuviera en el mismo espacio, ¿no? O sea, está Antón y las Pantaleón, es un libro sobre papel o digital. Es un libro, mira, es un libro digital que ha salido recientemente en Amazon, pero también en presentación de tapa dura y tapa blanda. Las imágenes, pienso llevar de la mano al lector y promocionar, decir, mira, si vendo los primeros 100 libros digitales, os presento en Prismacolor y en marcador una escena. A los 200, es una idea que se me ocurre de momento, a los 200 libros digitales vendidos os presento una segunda escena, como para que el lector vaya conociendo mi trabajo, para que cuando llegue la saga, como sí tenemos desarrollados muchas de las escenas, entonces digan, oye, ¿por qué no haces una edición especial con las acuarelas, con las imágenes o las ilustraciones presentadas dentro del libro? Dorian sí va a llevar ese trabajo que he desarrollado durante 12 años. Hilda, lo que yo te pregunto ahora, es decir, el libro está Antón y las Pantaleón. Ahora, los libros que tú lo haces en imágenes, que ya son en colores, el costo sube muchísimo, porque yo publico gráficos dentro de mis novelas, libros, es decir, pero blanco y negro, porque si no el precio del libro va a 15, 20, 25 dólares, y claro, eso es muy difícil vender un libro a ese precio. ¿Tú has calculado eso? Sí, eso está calculado, y yo creo que digitalmente pues lo va a poder adquirir cualquier persona, y ya físicamente eso lo va diciendo el lector a medida que se vaya entusiasmando con mi obra. Yo estoy muy satisfecha. El audiolibro va a llevar la banda sonora. Sé que ha sido una inversión muy grande, pero yo sé que el lector le va a gustar muchísimo, y la parte financiera también va a ser
asumida de forma muy grata. De eso estoy segura. Claro, todo eso digitalmente puede pasar. Sobre papel ya te dije, es decir, eso aumenta proporcionalmente a precios de 15, 20, 25 dólares, donde es muy difícil, es decir, colocar un libro a esos precios hoy en día. Sí, mira, yo te digo, Ismael, aquí en España hay libros muy buenos que se están vendiendo, llegan hasta un costo de 25 euros. Sí, yo sé. Sí, de gente reconocida y eso lo dirá el tiempo y las circunstancias. También existe la posibilidad de poder mostrar las escenas de forma independiente, ¿no? Eso depende ya de las circunstancias y el tiempo que me lo dirá, ¿no? Eso yo ahora no te puedo decir, pero el tiempo y las circunstancias me lo dirán. Claro, es que antes sí, ahí el libro, yo sé que en España es 20, 25 dólares, pero hoy en día existen las opciones digitales, que son mucho más baratas, son 2, 3, 4, 5 dólares. Hay a veces más, pero es decir, el precio a que tú las puedes vender es muy poco porque el costo, es decir, de fabricación del libro es mínimo. Mayormente es el costo de fabricación que lo ha hecho el escritor, no es en la parte digital. Y por eso te digo, es decir, los gráficos en colores, pues claro que son mucho más atractivos, pero aumenta muchísimo el costo. Yo ahora acabo de publicar un libro que tenía como 8 o 10 imágenes. Si lo publicaba con, es decir, esas imágenes a colores, que lucía mucho mejor, claro, se me subía el costo del libro a 15 dólares. Entonces, vender un libro sobre papel a 15 dólares hoy en día es difícil. Incluso la gente que ya tienen cierto nombre, yo llevo 40 años publicando, ¿no? Publiqué mi primer libro en el año 82 y tengo es decir, tengo una red social que es de literatura y cine y los contactos en Instagram, Twitter y así todo se hace difícil el libro sobre papel. El digital se vende muy fácil, muy fácil. Porque cuesta menos. Sí, yo lo que no quiero es engañar al público y venderle un libro digital con imágenes a color y el libro físico no poderlo vender. Yo entonces preferiría hacerlo igual en digital y en físico y por aparte vender las acuarelas. Eso es otra posibilidad que existe y eso lo dirá el tiempo. Como te digo, con Antón voy a hacer el experimento de que cada ciertos lectores, cada cierta cantidad de venta de libro digital, ofrecerle al lector el gráfico de una escena, ¿no? Entonces lo que sí quiero es que también valoren, porque fíjate que el tráiler de Antón han intervenido 8 personas, entre el compositor, el pintor, la guionista, que he sido yo, la persona que montó el tráiler. O sea, en el tráiler pues trabajaron unas cuantas personas, ¿no? Sí. 8 profesionales, incluyéndome a mí. Entonces, ¿y qué otros planes ya tiene, además de Antón? ¿Tienes otros planes ya más cercanos? Sí, el plan más cercano es terminar la segunda entrega de la saga familiar y seguir escribiendo, que es lo que yo he descubierto y me agrada mucho más que estar a pie de obra. Ya con estos años que tengo, pues ya el haber conseguido encontrar mi rumbo y no algún rumbo que te haya llevado desde la juventud a estudiar alguna cosa que de pronto no te sentías a gusto, pues eso ya me puedo morir en paz, digámoslo así. Bueno, entonces, o sea, además de Antón y la Pantaleón, estás ahora preparando las sagas, que ya es un compuesto. Sí, la saga tiene 2 entregas. La primera entrega ya está terminada, la segunda entrega está casi concluida, pero pues quiero primero Antón para hacerme conocida en el mundo literario y ya después vendrá la saga familiar, que la primera entrega tiene 153 capítulos y la segunda entrega vamos por unos cuantos también.
O sea, lo primero que estás publicando ahora es Antón y las Pantaleón, ¿no? Esto ya está publicado, ¿no? Ya está publicado y aparece en Amazon en las 3 presentaciones, digital, tapa dura y tapa blanda. Ok. Y entonces ya vienen después las sagas que lo vas a ir haciendo paulatinamente. Bueno, óyeme, Hilda, me alegro mucho que me hayas explicado sobre tu libro recién publicado y todos tus planes que tienes de las sagas interesantes. Bueno, te deseamos éxito y nos mantenemos en contacto siempre. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto, Ismael. Te deseo igualmente suerte y gracias por la invitación. Bueno, hasta pronto. Bye bye.